Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué. Este ya es el tercer video donde vamos a estar analizando el capítulo 2, en este caso la historia de Rahab. Pero antes de empezar con la idea del video te pido que dejes tu like, que también te suscribas al canal si no lo hiciste para que pueda llegar a más personas. Bien, la esencia de este capítulo tiene que ver con la situación que se da con los dos espías enviados por Josué y con Rahab. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 de este libro, que justamente nos da la introducción a toda esta situación. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se alojaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Esto es interesante porque, bueno, de todos los lugares donde podían haberse alojado, se terminaron alojando en la casa de una prostituta, pero aún así Dios tenía un propósito con todo esto. Es interesante que lo que origina todo este capítulo es el hecho de que Josué decide enviar a dos espías, pero ojo, lo hace en secreto. A diferencia de lo que había sucedido en el libro de Números, cuando los dos espías son enviados a recorrer la tierra de Canaán, que todo el pueblo se había enterado de que los dos espías habían sido enviados, bueno, Josué esta vez cambia la estrategia y los envía en secreto. Claro, la otra vez había sido un lío bastante importante cuando los espías dieron un testimonio negativo. Sin embargo, en esta situación lo que vemos es que Josué en cierto modo tenía algún tipo de dudas o debilidades, porque Dios le había prometido entregarle la tierra. ¿Para qué querría mandar a los espías? Uno diría, bueno, a nivel humano tiene todo el sentido del mundo mandar espías para ver cómo está la situación, a ver cómo podían conquistar Jericó. Pero en realidad, si vemos después, o sea, no es que conquistaron Jericó por medio de una estrategia que Josué planteó gracias al testimonio de los espías. Para nada. La estrategia para conquistar Jericó vino directamente de Dios. Además, ¿qué sucedía si los espías regresaban con un informe negativo similar al que habían dado los 10 espías en el libro de Números? ¿Qué iba a decir Josué? Bueno, no, cancelamos todo, nos quedamos 40 años más en el desierto. No tendría sentido hacer eso. Por ende, no era muy sensato el mandar a los espías. Evidentemente, Josué necesitaba asegurarse de que Dios efectivamente les había entregado esta tierra, porque él recién tomaba el mando. Dios le había dicho muchas veces: sé fuerte, sé valiente, pero es normal que todavía sintiera incertidumbre, se sintiera débil, y por eso tomó esta acción. Sin embargo, a pesar de todo, Dios, conociendo su buen corazón, lo que hace es fortalecer su fe por medio del testimonio de los espías. El capítulo 2 de Josué termina con los espías justamente diciendo: Dios en verdad entregó esta tierra en nuestras manos. Es decir, la fe de Josué fue fortalecida. Dios siempre va a buscar la manera de animarnos y de impulsarnos a seguir adelante en el servicio que se nos encomendó. Y bueno, lo interesante es que en Canaán se habían escuchado las noticias de lo que Dios había hecho con Egipto. Es decir, un grupo de esclavos, bastante numeroso por cierto, había logrado escapar de Egipto. Egipto, que era quizás la principal potencia mundial de ese tiempo. Si bien no había internet, no había diarios, pero aún así la noticia había llegado hasta Jericó. Miren lo que dice Rahab en Josué 2:10. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Es decir, todas esas conquistas que había logrado el pueblo de Israel por medio de la obra de Dios, en realidad tenían el propósito de llamar la atención de las naciones, que las naciones pudieran poner su confianza en Jehová como el Dios verdadero, que se volvieran a Dios. Quizás uno, al ver la conquista de Canaán, lo que dice es: bueno, Dios no tuvo paciencia con estos pueblos, Dios les podría haber dado otra oportunidad. Es que Dios les dio un montón de oportunidades, pero ellos nunca se volvieron de sus malos caminos. Si hubieran seguido la misma actitud de Rahab, efectivamente iban a alcanzar salvación. Dios
envió a los espías de algún modo, impulsó a Josué a que envíe a los espías porque tenía que salvar a esta mujer. Esta mujer verdaderamente había puesto su confianza en él. Y quizás de igual manera, cuando venga el juicio de Dios, muchos digan, pero Dios no fue paciente con las personas de este mundo para que pudieran creer en él. ¿Cómo que no fue paciente si hace 2000 años que Jesús se fue y todavía no regresó? Dios está teniendo paciencia. De hecho, una de las cartas de Pedro, creo que la segunda, si no me equivoco, justamente habla de que Dios todavía no cumple sus promesas, Jesús no regresa por el hecho de que Dios está teniendo paciencia para que la gente se vuelva a él. Y en el caso de Rahab había escuchado el testimonio de la obra que Dios había hecho y había llegado a creer en los israelitas, a creer en el Dios de Israel. Y es por eso que muestra su fe en obras. Primero que nada, recibiendo a los espías y escondiéndolos. Ella lo que hace es ocultarlos en su casa del rey de Jericó. Es decir, en lugar de favorecer a su rey, a ella le correspondía servir al rey de Jericó, ella lo que hace es dar su lealtad al verdadero rey. Ya su rey no era un rey terrenal, sino que su rey verdadero era Dios. Y es por eso que a partir de eso llega a alcanzar salvación. Es más, después llega a ser parte de la línea de ascendencia de Jesús. Es decir, de Rahab, de algún modo termina llegando Booz y después de Booz David y de David terminamos llegando a Jesús. Pero miren la promesa que le hacen los espías a Rahab. Los hombres, versículos 17 y 18 leemos. Los hombres, es decir, los espías, dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si, cuando conquistemos la tierra, no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Rahab no solo creyó en la obra que Dios había hecho, sino que también actuó conforme a esa creencia. Inmediatamente, ni bien los espías le dicen esto, ella pone el cordón rojo. Y lo que vemos es que la salvación era personal. Las personas que estuvieran en su casa alcanzarían salvación. Es decir, la salvación no venía por ser familiar de Rahab, sino que la salvación venía si voluntariamente tomaban la disposición de estar en la casa del cordón rojo en el momento de la conquista. Cada persona de manera individual tenía que creer. Y otra cosa que se destaca es la actitud de los espías. Estas personas que son anónimas porque en sí no sabemos quiénes eran, no sabemos a qué tribu pertenecían, no sabemos qué más ellos hicieron después de haber regresado con Josué, pero sí vemos que fueron fieles al llamado que se les dio en este momento determinado. Ellos dieron testimonio de Dios y gracias a ellos incluso la salvación pudo llegar a la casa de Rahab, porque ellos transmitieron a Josué, evidentemente, esto de que la casa del cordón rojo no debía ser tocada. Y qué interesante lo del cordón rojo, ¿no? Porque justamente eso nos señala la sangre de Cristo. Evidentemente ellos recordaban cuando en la Pascua habían tenido que pintar los dinteles de la puerta con la sangre de los corderos para que esa casa no fuera tocada por el ángel de la muerte. Bueno, de la misma manera, lo que vemos es que en la casa del cordón rojo habría salvación. Estando bajo la sangre de Cristo, nosotros también tenemos salvación. Estos hombres fueron obedientes al llamado que se les había dado, a pesar de que no era un llamado fácil porque tenían que ir al territorio enemigo. Ellos fueron fieles y gracias a su obra, la salvación vino a la familia de Rahab. Del mismo modo, nosotros también somos enviados a territorio enemigo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y ellos usaron su profesión para servir, porque ellos eran soldados, pero siendo soldados, sirviendo como soldados que eran, dieron testimonio de la verdad. Del mismo modo, nosotros, sea cual sea la profesión a la que nos dediquemos, tenemos que aprovechar esos espacios que tenemos para siempre dar testimonio del Evangelio. No se trata de activar el modo evangelístico solo cuando estamos en una actividad evangelística, sino en todo momento. Y estos espías
nos muestran un montón de características que tenemos que tener nosotros a la hora de servir en la misión de Dios. No se dedicaban al chusmerío, sino que mantuvieron en secreto la misión. No tenían temor a lo desconocido. Ellos sabían que Dios estaba con ellos y por eso fueron a territorio enemigo. Daban testimonio de Dios con sus actitudes. Si bien estaban en la casa de una prostituta, evidentemente no cometieron ningún tipo de pecado. Son fortalecidos por Dios. Siempre que nosotros queramos servir a Dios, Dios nos fortalece. Rahab les da a ellos toda la información que ellos necesitaban. Ellos confiaban en Dios. En Josué 2.14 vemos que daban por hecho de que lograrían la victoria. En sexto lugar, eran pacientes, porque esperaron 3 días en la montaña. Y en séptimo lugar, guardaban su palabra, porque la promesa que le hicieron a Rahab se cumplió. Gracias a la obra de estos espías, Rahab y su familia pudo alcanzar salvación. Rahab, que no tenía todas las ventajas espirituales que uno pudiera llegar a querer para ser salva, para conocer a Dios, pero Dios no hace excepción de personas. No importa cuán revolcados en el barro estemos, nadie está demasiado lejos como para no ser transformado por el Evangelio. Y constantemente en la Biblia se nos recuerda a Rahab como Rahab la prostituta. En todos los pasajes que se lo nombra, salvo uno que está en Mateo capítulo 1, después en todos los demás siempre el apellido de Rahab es la prostituta. Y esto, lejos de ser una acusación en contra de ella, lo que hace es mostrarnos lo grande que es la misericordia de Dios. Rahab había sido prostituta y así la Biblia lo presenta. Sin embargo, una prostituta que fue transformada por el Evangelio. Quizás sería mejor llamarla Rahab la hospedadora o Rahab la anfitriona, pero Dios quiere que quede bien en claro de dónde Rahab había salido, de dónde Rahab había sido rescatada. Por otro lado, también podemos ver la ilustración de los espías, siendo ellos una imagen, un tipo de Dios, mientras que Rahab como un tipo de cada uno de nosotros. Porque los espías van a ella y no ella a Rahab, del mismo modo que Dios es el que viene a nosotros. Los espías dan su vida como garantía, del mismo modo que Dios en Cristo dio su vida por nosotros. Rahab pide una promesa segura y Dios a nosotros nos da una promesa segura. Dios nos garantiza que a quienes recibimos a Cristo se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por otro lado, las condiciones del trato la ponen los espías y no Rahab. Dios hace un pacto con nosotros. Nosotros no hacemos un pacto con Dios. Sino que el pacto es unilateral, de Dios hacia los hombres. Dios establece las condiciones. Dios estableció que por medio de Cristo hay salvación. No hay nada que negociar, no hay otra manera. No importaba el pasado de Rahab. Rahab era prostituta, pero si había puesto su fe en Dios, podía alcanzar salvación. Lo mismo sucede con nosotros. No importa cuán mal estemos, Dios siempre está dispuesto a mostrar su misericordia para con nosotros. La promesa solo valía estando bajo el cordón rojo, del mismo modo que para nosotros vale estando bajo la sangre de Cristo. Y por otro lado, así como Rahab muestra su fe en obras, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Dios puede obrar sin límites, más allá de lo que imaginamos, con una persona que decide poner su confianza en Él. Rahab llegó a ser parte de la genealogía de Jesús. Una prostituta que vivía en una sociedad pecaminosa, una sociedad idólatra, una sociedad malvada, llegó a ser parte de la línea que llevaría al Mesías. No hay límite para lo que Dios puede hacer con la vida de una persona que está dispuesta a reconocer su maldad y a entregarse por completo a hacer su voluntad. Contame en los comentarios qué opinás de la historia de Rahab, si hay alguna de las cosas que mencionamos o que no llegamos a mencionar que te llamó la atención particularmente. Y por lo demás, dejen su like como siempre, suscríbanse si no lo hicieron y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.